entender. Ustedes tienen que algunas hormonas tienen cierto efecto similar sobre los tejidos, como ocurre, por ejemplo, con el glucagón, con el cortisol y con la adrenalina. Los tres producen la elevación de la glucemia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno creería que cuando tenés secreción de cortisol, de adrenalina y de glucagón, al mismo tiempo se van a sumar sus efectos. Pero en realidad lo que ocurre es que el efecto combinado de esas tres hormonas es superior al que sería de la sumatoria, ¿sí? Esto es sinergia. El efecto combinado de dos o más hormonas es mayor que la suma de los efectos de ambas hormonas tomados individualmente. En la teoría ustedes tienen un gráfico súper lindo, que es re fácil de entender, en el que muestra cómo es la gráfica cuando se secreta glucagón, o sea, cómo es la gráfica de la glucemia cuando se secreta glucagón, cuando se secreta cortisol y cuando se secreta adrenalina, perdón. Y después, en la parte de más arriba, tienen graficado cómo esa curva, cuando están las tres juntas, se dispara mucho más, ¿sí? Es mucho más grande que de lo que sería la sumatoria de las tres, ¿sí? Entonces, cuando lo vean ahí en la teoría, seguramente habrán mirado el power, se lo ve claro y es re fácil de interpretar. Después tienen la permisividad. Este es el ejemplo de qué pasa en los niños pequeños, sobre todo, cuando tienen deficiencia de las hormonas tiroideas, o sea, cuando tienen hipotiroidismo, tienen muchos problemas en el desarrollo del sistema reproductor. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema reproductor se estimula, digamos, su desarrollo se estimula por las gonadotrofinas, ¿sí? Por la LH y la FSH que actúan sobre las glándulas, sobre las gónadas, o sea, sobre los ovarios o sobre los testículos, para que estos secreten digamos, el estrógeno y progesterona en las mujeres y la testosterona en los hombres, y que ellos, estas hormonas, produzcan los caracteres sexuales, digamos, y el desarrollo del organismo. Pero, ¿qué pasa? Cuando no hay hormona tiroidea, esto no ocurre, ¿sí? A pesar de que haya gonadotrofinas. Entonces, ¿qué pasa? La hormona tiroidea, ¿sí?, tiene un efecto permisivo sobre la maduración sexual, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo típico de la permisividad. Una hormona no puede ejercer sus efectos plenamente a menos que una segunda hormona esté presente, ¿sí? Sin embargo, si vos no tenés gonadotrofina y tenés hormona tiroidea, tampoco se genera la producción, digamos, los caracteres del sistema reproductor, ¿sí? O sea, por eso es solamente la hormona tiroidea es permisiva, no es que produce el desarrollo por sí misma de este sistema. Y por último tenés el antagonismo. El antagonismo por ahí es el más fácil de entender, porque ya la palabra te lo dice, ¿sí? Que es algo antagónico, es algo opuesto. Tenés dos tipos de antagonismo. El primero que se ejemplifica es aquel en el que una sustancia es un inhibidor de otra. Entonces, acá tienen que acordarse de lo que pasaba en FQB, ¿sí? De lo que dieron en FQB. ¿Qué pasaba cuando una sustancia es inhibidor? Es porque se une al receptor que corresponde a una sustancia y entonces evita que la otra hormona se una al receptor y que produzca la acción. Entonces, este es el ejemplo del tamoxifeno, que es una droga que se usa para tratar personas que tienen tumores que son estrógeno dependientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El tamoxifeno se une al receptor e impide que el estrógeno se una a ese receptor y estimule el desarrollo aún mayor del tumor, ¿sí? Pero también tienen el ejemplo del antagonismo, en el que no se
no se trabaja sobre los mismos receptores, sino que se trabaja sobre vías diferentes, como ocurre, por ejemplo, en el glucagón y la insulina. O sea, el glucagón y la insulina son hormonas que tienen efectos antagónicos. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace es bajar la glucemia y el glucagón tiene la capacidad de aumentar la glucemia, ¿sí? Y estos son efectos antagónicos, pero utilizan diferentes vías, ¿sí? Entonces, ahí ya tienen los dos ejemplos. Esto no es tan difícil de comprender. Si ustedes se acuerdan el ejemplo, es fácil, porque además ustedes acuérdense que en el examen a ustedes como que les van a dar generalmente ejemplos o casos en los que van a tener que completar con palabritas o van a tener que poner verdadero o falso, no van a tener que explicar con gran detalle lo que les están preguntando, ¿sí? Entonces, entenderlo con un ejemplo es lo más fácil. Sí, y sumo a eso, vos le preguntaste a qué se refiere el coloquio cuando habla de respuesta biológica versus ocupación de sitios receptores celulares. Ahí básicamente nosotros entendemos que hay un órgano que va a tener los receptores para la hormona. Esa hormona va a desencadenar una serie de segundos mensajeros o una desencadenar una acción para que se produzca una función. Si vos los receptores celulares los tenés ocupados, en realidad lo que va a hacer es que la acción esa no se produzca y la función no tenga efecto. Y puede ser que crezca y se acumule en el torrente sanguíneo esa hormona y no tenga efecto. ¿Y qué va a producir? Que capaz que la otra otra hormona de efecto contrario antagónico sí crezca en su concentración y empiece a realizar el efecto contrario. Pero es en realidad por un bloqueo de los receptores lo que ocurre, que la respuesta biológica no se va a poder realizar. ¿Se entiende? A ver, ahí preguntaron algo. Ah, genial. Genial, vale. Ah, perdón, ¿a qué se refiere el coloquio? Genial, Sí. no había leído la pregunta que hizo. Qué bueno que lo viste. Bueno, y Sí, lo tengo ahora, activo. eso sería todo lo básico de endocrino. Después de entender también la cuestión de la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa, pero es muy sencillo en realidad eso, porque vos decís retroalimentación positiva cuando cuando una hormona es secretada, tiene un efecto sobre la diana y después esa diana como que estimula que se siga secretando su hormona. Eso es como lo que ocurre en menor medida en el organismo, ¿sí? Hay pocos ejemplos, ¿sí? Porque generalmente lo que ocurre más que nada es el ciclo de retroalimentación negativa, que cuando una glándula secreta una hormona, tiene un efecto sobre la diana y esa diana, digamos, tiene una respuesta que después esa respuesta inhibe a la glándula para que deje de producir la hormona. Eso es lo más común, ¿sí? Sí, porque si seguiría secretándose, luego después la persona va a tener una resistencia a esa misma hormona y no va a tener el mismo efecto. Entonces tiene Claro, que parar el efecto. eso, digamos, es por ahí dos conceptos también que son importantes, me olvidé de ponerlos, pero después si ustedes tienen alguna duda en la interpretación de los gráficos y eso, nos mandan específicamente y les ayudamos. Pero si no, no terminamos nunca. Y por ahí eso Sí, fue como el pantallazo más general de lo que sería endocrino y ahora trabajar con cardio, que por ahí es en lo que más dificultad pueden llegar a tener porque sí es más complejo.